El Departamento de Evaluación de la Ley se reunió con el Comité de Diputados colaboradores previo a la semana distrital para sesionar respecto a las leyes sin reglamento. Aunque por mandato deberían tenerlo. Resultado de esa revisión, se elaboró un informe, el que consigna la existencia de 27 leyes publicadas, sí, me escuchó bien, 27 leyes publicadas entre los años 2012 y 2017 sin reglamento. De un total de 56 que así lo exigían. Según información del diario El Mercurio, en un primer informe se constataron 11 situaciones similares para un año, entre el 2016 y 2017. Cifra que aumentó al ampliar el periodo analizado, lo que es considerado grave por los parlamentarios que son parte del comité que trabaja con el área de evaluación de la ley. Claro que sí, pues. En el informe la Cámara destacó que, comillas, el promedio de tiempo que transcurre entre una norma publicada y la dictación y o modificación de su reglamento es de aproximadamente 1 año y 2 meses. La burocracia está pero campeando, ¿eh? Asimismo, el 56% del total de las normas que mandatan o introducen modificaciones a un reglamento corresponden a leyes que modifican a otra norma existente. De esta manera, el reglamento que es mandatado por la nueva ley queda registrado y asociado a la ley de origen o modificado, lo que impide su visualización directa en el sistema, haciendo complejo para los usuarios el acceso al propio reglamento. Esto originó que en el primer análisis se diera por no publicado el reglamento, por ejemplo, de la ley 20.922 sobre plantas municipales, el que sí está dictado. Vamos a conversar de este tema en un segundito más con el diputado Pablo Lorenzini. Vamos a entregarle más antecedentes. Antes, ojo con ADT en noviembre, ¿eh? Vamos a conversar con el diputado Pablo Lorenzini, está votando en este instante, con su colega Marcela Hernando, que está con nosotros. Marcela. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, nos preocupa este tema porque creemos que es relevante que 27 leyes publicadas estén sin reglamento. ¿Qué significa eso, Marcela? A ver, las leyes, si bien entran en vigencia apenas son publicadas en el diario oficial, no son efectivas o no se pueden ejercer y la gente tampoco puede aludir ni invocar sus derechos mientras no estén los reglamentos dictados, cuando quedan sujetas a un reglamento. No siempre es así. Sí. No siempre es así. Hay algunas leyes que no necesitan reglamento, pero hay otras que tienen algunas especificidades y que hay que esperar al reglamento. Por ejemplo, la de la ley de interrupción del embarazo en 3 causales, que estuvo durante meses sin poder en realidad aplicarse, a pesar de que las atenciones se daban igual, mientras no se promulgó el reglamento. O sea, no se puede aplicar la ley sin reglamento. Claro, cuando la ley establece que tiene un reglamento, por ejemplo la ley Cholito. ¿Ya? La ley Cholito también es una ley que requiere un reglamento, y cuando uno trata a veces de dejar establecido que el plazo para dictar el reglamento son 6 meses, eso es lo mínimo que hemos puesto en algunas de las leyes. Sin embargo, no siempre ocurre que, dependiendo de la complejidad, que los ministerios, que son los que tienen que aplicar las leyes, o sea, que dictar los reglamentos, los dicten. Y ahí hay una falla que es del Estado. El Estado es el que tiene que dictar luego los reglamentos. O sea, el reglamento no pasa por ustedes, digamos. No. ¿Y qué parte del Estado es el que hace el reglamento? El ministerio respectivo. El ministerio del cual depende esa ley, digamos. Exactamente. Por ejemplo, el aborto en 3 causales del Ministerio de Salud. Exactamente. ¿Y la ley Cholito, por ejemplo? De la ley Cholito, bueno, esa puede tener componentes de varias, pero en general es el Ministerio del Interior. ¿Por qué? Porque tenía que ver con las municipalidades.
Bueno, es bien interesante porque finalmente este es un trabajo que no termina con la aprobación de la ley, sino que termina con la existencia, ¿no es cierto?, de un reglamento. Y ese reglamento va más allá del Parlamento, ese reglamento va al Ejecutivo, a su ministerio, ¿no? Que es el que en el fondo sistematiza ¿Ya? la parte técnica de cómo se aplica la ley. Ya. Perfecto. Porque a nosotros nos gustaría, muchísimas veces tratamos de dejar lo más amarrado posible en la ley, a promulgarla, cada uno de los detalles. Pero de repente hay cosas que es preferible no dejarlas amarradas. Por ejemplo, si vamos a poner en la ley auge o de las de salud algún tratamiento específico, esas cosas evolucionan con demasiada rapidez. Y modificar la ley es más complicado. Por ejemplo, la modificación de la ley GES o auge no se ha hecho nunca. Lo único que se ha hecho es ampliar la cantidad de enfermedades que están cubiertas, pero no se ha modificado la ley GES. ¿Y por qué no se ha modificado? Ahora, ¿qué significa eso? ¿A qué me refiero? Pero ¿por qué no se modifica, Marcela? Porque significa plata. Mira, cuando se aprobó la ley auge el año 2005, eran 51 patologías en régimen que se habían establecido. Y los gobiernos que ha habido desde entonces hasta ahora le han tratado de poner más enfermedades. Pero la plata no se ha reajustado, excepto el IPC. Por lo tanto, en estricto rigor, si nosotros quisiéramos seguir dando con la misma calidad la atención GES de cuando partió, deberían seguir siendo las mismas 51 enfermedades. Claro. Estas 84 que tenemos hoy día han aumentado a expensas de disminuir la calidad de algunas prestaciones. Claro. O sea, hay aproximadamente 33 patologías más, pero por la misma plata. Exactamente. ¿Y no se piensa en eso antes de legislar? O sea, se piensa. Yo no sé qué pasó en el año 2005, pero recuerda tú que la condición para legislar el auge o la reforma de salud fue que fuera costo cero. Ya. Es bien inexplicable. Es la única gran reforma que se ha hecho a costo cero, solamente pidiéndole al Ministerio de Salud que redistribuyera los fondos. Pero la reforma de educación en su época tuvo muchos recursos y también la reforma judicial. Perfecto. O sea, hay lugares donde la situación no ha funcionado tan bien, digamos. Sí, eso es efectivo. Entonces, por eso, como ya no es posible seguir metiendo más enfermedades al auge, y Hacienda, obviamente, va a poner obstáculos para ampliar el presupuesto de GES, se ha tenido que desembocar en otras leyes como la ley Ricardo Soto, claro. Y otra, o la de enfermedades buscando raras, financiamiento finalmente, ¿no? Claro, porque finalmente aparece el financiamiento de otras partes. Claro. Perdón, le hago una pregunta, Marcela. En estos casos, ¿ustedes saben que no hay más plata? O sea, nosotros sabemos y peleamos todos los años en el presupuesto de salud. Y siempre la respuesta es que la deuda de los hospitales está creciendo. Pero la deuda de los hospitales crece porque los hospitales se ven obligados a comprarle al sector privado. Claro. Tienen que recomprar en el fondo. Claro, y mucho más caro. Claro. Porque FONASA además tiene precios diferentes. Cuando FONASA reembolsa a los hospitales públicos, les paga mucho menos de lo que la misma FONASA les paga a las clínicas privadas o a los otros prestadores. Claro. Y ahí se va armando el círculo vicioso. Absolutamente. Terminamos hablando de salud al final. Claro, no, pero es importante porque es un buen ejemplo. Yo creo que es importante que la gente sepa. Pero son 27 leyes sin reglamento en este minuto. Fíjate que cuando se promulgó la ley que creó el Ministerio de Medio Ambiente, que creó la superintendencia, el Servicio de Evaluación Ambiental, estuvo 2 años sin reglamento, 2 años. Y eso creó algunos vacíos, fue entre el 2010 y el 2012, o el 2010 la alcanzaron a dejar firmada del gobierno de Bachelet 1, y luego asumió Piñera, y el 2012 recién salió el reglamento. Claro. Y eso creó varios vacíos que provocaron varios conflictos en términos de las resoluciones de calificación ambiental y a quién le tocaba fiscalizar.
porque de acuerdo a la ley le habría correspondido, por ejemplo, a la Superintendencia de Medio Ambiente. Sin embargo, como el reglamento no estaba publicado, entonces tenía que hacerse cargo los que antes tenían la responsabilidad, que eran salud y otros organismos que tenían algunas competencias. Mira, o sea, hace una vuelta larga. Larga. Demasiado larga quizás. Para ti, Sí. ¿cuál es el caso más dramático de estos 27? A ver, de los que yo en este minuto hay varias que tienen que ver con la legislación, por ejemplo, de gobiernos regionales. Ya. Todavía no está dictada la ley a propósito de los gobiernos regionales y por lo tanto no se ha avanzado en lo que va a ser la elección de gobernadores. Nosotros vamos a tener elección de gobernadores en el 2020. Y para eso deberían ir ya los gobiernos regionales preparando la creación de las 3 divisiones que se crean. Hoy día son 3 las del gobierno interior, van a ser 6. Claro. Habría que estar ya licitando y preparando la instalación de lo que va a ser un gobierno regional. Si no, va a asumir este pobre individuo que va a ser electo el 2020 y no va a tener las herramientas No para va a tener poder nada, funcionar. claro. Va a quedar sentado en el escritorio. Claro, y le vamos a echar la culpa al pobre individuo y no a que no se ha preparado la instalación. ¿Y quién tiene que hacer este reglamento en particular? El reglamento lo hace el Ministerio del Interior. Este es el Ministerio del Interior. ¿Y qué Sí. pasa? ¿Es medio lenteja el Ministerio del Interior? ¿Cómo? ¿Es medio lenteja, es lento? ¿Es lento el Ministerio del Interior? Porque ya varias veces me lo ha No nombrado. quiero acusar a nadie en particular, pero sí decir que depende de la complejidad y en todo caso... ¿Pero cómo se van a yo demorar le 2 pediría- años, Marcela, 2 años más o menos en hacer un reglamento? Es que no es comprensible. Estoy tratando de justificar lo injustificable, porque siempre dicen que las leyes son muy complejas, pero la verdad es que de repente nos demoramos mucho menos en tramitar la ley que en lo que se demoran en confeccionar el reglamento. Increíble, ¿ah? Sí. Y hay 27 leyes así. Esas 27 Es que muchas veces... por lo tanto, hay 27 Estado leyes, cuando- perdón, Marcela, por lo tanto, hay 27 leyes que están aprobadas en funcionamiento que en la práctica no se pueden ejecutar. Exactamente. Es impresionante, ¿no? Es casi ridículo. Ahora, esto se pidió nosotros tenemos una comisión de evaluación de la ley ¿Ya? y que en el fondo lo que hace es, satisfaciendo los pedidos de algunos grupos, esta comisión la preside Lorenzini, se le pidió que por favor revisara el tema de los reglamentos porque es una cuestión recurrente. Y porque el Estado, cuando no ha quedado conforme con cómo sale la ley, porque el mensaje del Ejecutivo a veces es bien diferente a cómo sale la ley, luego a través de los reglamentos trata de torcer un poco el espíritu. Por ejemplo, lo que pasó con el reglamento del aborto en 3 causales. Bueno, la verdad es que me imagino que esto es un llamado de atención, ¿no? Que ustedes están haciendo al poner esto en la escena pública. Precisamente. Es un llamado de atención al Ejecutivo porque para estos efectos y cuando se ha tratado de leyes que han sido emblemáticas, algunas de ellas, es necesario que se ponga personal de exclusiva dedicación, yo creo, a este tipo de cosas. Le agradecemos esta conversación con él, podría ser peor, nos queda todo muy claro, ¿ah? Muchas gracias, que estés bien. Ahí está la diputada Marcela Hernando conversando con nosotros también en la comisión, en el comité en este caso, del Departamento de Evaluación de la Ley. 27 leyes en Chile, completamente aprobadas, publicadas entre el 2012 y el 2017, que no tienen reglamento, por lo tanto no se pueden ejecutar. Podría ser peor.